todas las personas a las que maté. Una larga columna de camiones militares atravesó el miércoles por la noche el centro de Bérgamo, en el norte de Italia, transportando decenas de féretros de víctimas del coronavirus para su incineración en otros lugares, debido a que el cementerio de la ciudad ya no tiene capacidad. Se trata de una muestra de cómo la epidemia está golpeando la provincia de Bérgamo, la más afectada dentro de Lombardía, con cerca de 55 muertes diarias por la enfermedad. El camposanto de Bérgamo ya no podía gestionar la emergencia y la espera para las cremaciones superaba la semana. Según medios locales, los vehículos militares sacaron cerca de 60 féretros para incinerar los restos en instalaciones de varios municipios que se han ofrecido a ello. El balance es aún más dramático en Lombardía, donde en las últimas 24 horas se han registrado 319 muertos más, hasta los 1959, mientras que el total de positivos es de 12.266, con casi 1.000 personas en cuidados intensivos. Van más de 3.700 casos, con 191 muertos en Ecuador desde el 29 de febrero. Un 67% de los contagios se concentra en esta zona del suroeste del país, de 17 millones y medio de personas. Se daña, eso no vale. Eso no vale. Hay gente que ha traído a los muertos hasta infundados, embalados nomás, porque no hay funerarias. Los servicios funerarios no querían encargarse de los muertos por temor a contagiarse, y cientos de cadáveres pasaron días en sus viviendas y en las calles, hasta que fueron retirados por militares y policías. Se prevé que en la provincia de Guayas y su capital Guayaquil mueran unas 3.500 personas de COVID-19, pero la enfermedad ya se está llevando por delante a los médicos y enfermeras. Nueva York, entierros masivos en fosas comunes. Los cuerpos no son reclamados por familiares de las víctimas del coronavirus, no hay espacio en las morgues. El Estado registra más de 7.000 muertes desde el comienzo de la pandemia. Las afectadas son aquellos barrios en Queens, en Bronx, donde hay muchísimas comunidades latinas, afroamericanas, que sus cuerpos no son reconocidos y es desproporcionadamente más alto el número de muertes y de casos en estos barrios, y por eso me parecía importante mostrarles. Voy a dar vuelta a la cámara. Eso que les estoy mostrando allá, que es al sur, enfrente a Manhattan, es Brooklyn. Podemos ver el puente de Williamsburg. Después, acá enfrente de donde estoy yo, todo esto ya es Queens. Sí, que de hecho en Queens se llama el epicentro dentro del epicentro, lo están llamando a Queens. Especialmente la zona latina, alrededor de Corona. La pandemia del coronavirus ha obligado a varios países a someterse a un confinamiento obligatorio para evitar el contagio. A lo largo de los 5 continentes es cada vez más común ver las calles de las ciudades más importantes completamente vacías. Europa, por ejemplo, ha sido una de las regiones más golpeadas por el brote. Desde que iniciaron los contagios, se han registrado cerca de 400.000 casos y 25.000 decesos. Esta terrible situación ha hecho que se tomen medidas casi extremas para contener la epidemia. Las calles de ciudades españolas como Madrid, Barcelona y Valencia lucen irreconocibles tras 2 semanas de cuarentena decretada por el presidente Pedro Sánchez. Mientras que en la vecina Francia, atractivos turísticos como la Torre Eiffel o los Campos Elíseos en París lucen irreconocibles por la falta de personas. En Italia, donde se han registrado más muertes que en otra parte del mundo, capitales culturales como Florencia, en la región de la Toscana, no tienen turistas que las visiten. Y si bien estos 3 países son algunos de los más afectados, otras naciones como Austria y Rusia han optado por resguardar a la gente en sus hogares. La Plaza Roja de Moscú, por ejemplo, que al año recibe miles de visitantes, se encuentra completamente desolada tras el confinamiento decretado por el gobierno local. En Asia, el confinamiento también ha hecho que ciudades densamente pobladas como Estambul en Turquía y Nueva Delhi en la India parezcan desiertas. El coronavirus no discrimina fronteras y también llegó a Australia, en donde desde hace 2 semanas las personas están obligadas a permanecer en sus casas o se arriesgan a ser multadas. Melbourne, una de las grandes ciudades del país, cuyo atractivo turístico atrajo a cerca de 35 millones de personas en 2019, luce desierta. Y lejos de allí, en África, ciudades como El Cairo en Egipto y Bamako en Malí también han visto cómo las calles y sus andenes permanecen vacíos mientras se desarrollan las cuarentenas.
Latinoamérica fue una de las regiones a las que más tarde llegó el COVID-19, pero las medidas de los gobiernos para evitar el contagio han ido en concordancia con lo hecho en China y Europa. Las calles de Río de Janeiro en Brasil, normalmente llenas, hoy lucen desiertas. Las playas no tienen gente y la alegría de los brasileños está reservada para los hogares. Mientras que en Cuba también se ha visto reducida la cantidad de personas que la transitan en el día a día debido a la falta de turistas. Y en Colombia, la ciudad de Bogotá lleva casi 2 semanas completamente aislada, siguiendo el ejemplo de otras grandes capitales del mundo para evitar una mayor propagación de la epidemia. Todos estamos muy atentos a los viajeros que regresan del extranjero. No debemos bajar la guardia en absoluto. No podemos permitir un rebrote de casos y así desperdiciar los logros que hemos hecho y las batallas que hemos ganado. Mientras la pandemia se extiende por el resto del mundo, escenas como esta nos dan una idea de cómo la vida puede recuperarse tras la crisis. ¿Davis? ¡Quítense de ahí! ¡Peyton! ¡Auxilio!